Hola, este es el repaso del tema 2, las células como unidades de la vida. Recordemos que la célula, su descubrimiento se le atribuye a Robert Hooke. Otros colaboradores en torno al descubrimiento de la célula y sus componentes y funciones son Robert Brown, que descubre el núcleo. Más adelante, Matthias Schleiden y Theodor Schwann observan cómo el núcleo se dividía, y Rudolf Virchow aprovechó sus resultados para proponer que toda célula proviene de otra célula. Todo esto sirvió para que se formule lo que se conoce hoy en día como la teoría celular, la cual indica que todos los seres vivos estamos compuestos de células. Por lo tanto, la célula se considera como la unidad básica de la vida. Cada célula va a venir de otra preexistente. La composición química y las reacciones que ocurren entre ellas son muy similares. Y finalmente, todo ser vivo es producto de la suma de las actividades metabólicas que ocurren dentro de las células que lo conforman. Se conocen dos tipos principales de célula que responden a la estructura. El primero de ellos es el procariota, en donde se encuentran células que son muy primitivas, muy sencillas, no tienen un núcleo definido, por lo tanto su material genético y el resto de los componentes están dispersos en el citoplasma. Aquí vamos a encontrar solamente a las bacterias, mientras que los demás organismos conocidos son células eucariotas, o en otros términos, células verdaderas, las cuales tienen un núcleo definido y tienen una composición de organelas más estructurada. El núcleo, a su vez, está rodeado por una doble membrana. Y vamos a encontrar dos tipos principales de célula eucariota: las células vegetales, que son estrictamente las células de las plantas, mientras que en las células animales vamos a encontrar las células de los demás grupos de organismos vivos conocidos. Entre las características principales entre las células vegetales y animales, encontramos que la célula vegetal tiene una pared celular que le da rigidez. Esta pared celular se compone de celulosa, un polisacárido. Las células animales no lo tienen. Después de la pared celular sigue la membrana. Las células animales pues también la tienen. Las células vegetales tienen un organelo que se llama cloroplasto, que es el encargado de la fotosíntesis. Por lo tanto, son autótrofos. Las células animales no tienen cloroplastos, por lo tanto, no hacen fotosíntesis y deben buscar su alimento de otras fuentes, es decir, son células heterótrofas. La vacuola, que es una estructura común en ambas, se observa un tanto más grande en las células vegetales. En cuanto a la reproducción, las células vegetales únicamente se reproducen de manera asexual, haciendo copias de sí mismas, mientras que en las células animales vamos a encontrar tanto reproducción asexual como sexual. Las mitocondrias, que son organelas encargadas de la oxidación de los carbohidratos, van a ser más grandes y tal vez más abundantes en las células animales que en las vegetales. En cuanto a los microtúbulos, que son extensiones de la membrana celular compuestos de proteínas, no se encuentran en las células vegetales, mientras que sí aparecen en las células animales y son estructuras que van a permitir la locomoción en algunos organismos de vida libre. Aquí podemos observar las diferencias entre lo que son células vegetales y animales, también en cuanto a su estructura. Empezamos con lo que son las estructuras u organelas celulares. La primera es la membrana, encargada de limitar el espacio de la célula, colinda con otras membranas celulares de otras células y se encarga de regular el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. El citoplasma se encuentra en todo el área de la célula y contiene a todas las organelas y el núcleo. Es una sustancia hecha de agua y sales minerales y se encuentra en un estado coloidal. El retículo endoplásmico es una serie de red de membranas que pueden o no contener ribosomas. Esa es su función. Si tienen ribosomas, se le conoce como RE rugoso, y si no los tiene, si está libre de ellos, es el RE liso, retículo endoplásmico liso.
Los ribosomas son estructuras encargadas de la síntesis de proteínas, están formados por ARN. Las mitocondrias son estructuras especializadas en lo que se conoce como respiración celular, que es la oxidación de los carbohidratos. Pasamos a lo que es el complejo de Golgi, también se le conoce como aparato de Golgi. Estos son sacos membranosos que se encargan de almacenar proteínas que fabrican los ribosomas y también participan en la formación del glucógeno. Recordemos que es un polisacárido que almacenamos en nuestro sistema digestivo. Los lisosomas son partículas, organelas encargadas de degradar partículas digestivas, contienen bastantes enzimas. Los plastidios o plastos son organelos encargados de realizar fotosíntesis, así que solo se van a encontrar en las células vegetales. Hay de tres tipos principales que son los cloroplastos, los leucoplastos y los cromoplastos. Las vacuolas, anteriormente mencionamos que se encuentran en las células vegetales y las animales, pero son más comunes en las vegetales y se encargan de almacenar sustancias, también participan en procesos de digestión y excreción. Los centrosomas se encuentran solamente en los procariotas, es decir, las células primitivas. Originan los centriolos, que son dos estructuras en donde van a encontrarse los cromosomas en el momento de la división propiamente de la célula. El núcleo es la estructura principal de la célula, es como su centro de comando. Contiene su propio citoplasma, que se le conoce como carolinfonucleoplasma, y tiene una doble membrana que es semipermeable. Contiene el ADN, y el ADN en el momento en que va a estar listo para el proceso de división nuclear, división celular, se va a convertir en lo que es un cromosoma, típicamente con esta forma de X. Y luego tenemos el nucleolo, que contiene una sustancia que se llama cromatina, responsable de originar los cromosomas. Seguimos con la pared celular. Únicamente en las células vegetales, esta está formada por celulosa, proteínas y otros azúcares, es decir, contiene carbohidratos y proteínas. Y su función es de darle soporte a la célula vegetal. Tiene una estructura rígida que se compone de tres partes: la pared primaria, la lámina media y la pared secundaria. Dentro del tema de la célula cabe estudiar a los virus, aunque los virus no se consideran seres vivos, pero necesitan de una célula para poder reproducirse. Los virus son sustancias muy pequeñas, pueden ingresar a la célula con facilidad a través de la membrana y lo que hacen es invadirla. Son estructuras elaboradas de proteína principalmente y tienen información genética principalmente en el ARN. Estos lo que hacen es afectar los procesos de división celular para que haga copias de sí mismo. Sabemos que los virus son responsables de muchas enfermedades que conocemos hoy en día, entre ellas el virus del Zika. Los virus, pues lo que hacen para ingresar a una célula es inyectar su ARN y bloquear al del material de la célula. Entonces, las copias del ARN que se van a originar van a ser las del virus. Hay dos tipos de formas en las que el virus se va a reproducir, infectando siempre a la célula. Una de ellas se llama el ciclo lisogénico y la otra es el ciclo lítico. El ciclo lisogénico termina por convertirse en ciclo lítico. En este caso, los virus lo que van a hacer es incorporar su ARN a la célula huésped y esta pues se va a reproducir con el virus adentro hasta que llega un momento en que ocurre lisis, que es la ruptura de la membrana celular, y esto contribuye a que se liberen las copias, es decir, los pequeños virus que van a ir a infectar a otras células. Y ese básicamente es el mecanismo de propagación. En cuanto a los ciclos lisogénicos, la célula puede dividirse muchas veces con las copias del virus insertas.
Algunos ejemplos de enfermedades causadas por virus, bueno, vamos a tener, ya mencioné hace un momento, el Zika, también dengue, chikungunya, poliomielitis, viruela, sarampión, la fiebre H1N1, el VIH, que es el que origina el SIDA, los herpes, también tipos de hepatitis A, B y C, la fiebre porcina, el parvovirus canino, el hantavirus, la rabia, el papiloma humano, entre otros. Muchas gracias.